Abramos nuestras Biblias en Mateo 19, versos 1 al 9. El título del mensaje de esta mañana es tal cual se titula este capítulo. Jesús enseña sobre el divorcio. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Padre, llega el momento, Señor, de exponer tu palabra. Y, Señor, en mis fuerzas yo no puedo hacer esta labor. Necesito que me ayudes. Y mis hermanos necesitan también de tu ayuda para asimilar esta verdad y que juntos podamos crecer en un mismo entendimiento de estas verdades. Prepara nuestros corazones, Señor, para el contenido de esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ningún matrimonio vive sin experimentar fricciones de cualquier tipo. Todo matrimonio experimenta todo tipo de fricción. Y la causa de todo esto es el pecado, definitivamente. El marido no ama a su esposa constantemente como Cristo. La esposa constantemente procura rebelarse contra su marido. Y la cuestión es que chocan estas dos situaciones y siempre hay problemas de todo tipo. Y la solución común a los problemas difíciles en el matrimonio es que la esposa o el esposo acuerdan y dice: tenemos que divorciarnos y comenzar de nuevo. Es importante que nos protejamos, especialmente, hermanos, contra la tentación de formular nuestras propias opiniones sobre el tema del divorcio. Es un peligro real porque personas, familias y sentimientos están involucrados, sobre todo la verdad del Evangelio. Es importante que, como cualquier asunto sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras opiniones, sobre nuestras intenciones, sobre nuestras circunstancias, debemos preguntarnos: ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto? ¿Qué ha dicho el Señor en las Escrituras? En Marcos capítulo 10, del verso 2 al 12, Lucas del capítulo 16, verso 18, Romanos capítulo 7, del verso 1 al 3, entre otros, tenemos la palabra final y definitiva del Señor en el Nuevo Testamento sobre el tema del divorcio. Esa
palabra, en estos pasajes, se puede resumir en una sola frase: no al divorcio. No al divorcio. Esta es la misma palabra que Jehová trajo en el Antiguo Testamento y que consideramos la semana pasada. El Señor ha dicho, Él aborrece el repudio, Él aborrece, odia el divorcio, dice Malaquías. Y la razón por la que debo de continuar, y al menos hoy terminaremos de predicar contra el divorcio, es porque Dios lo odia. Y la razón de que Dios odia el divorcio es debido a que Dios ama el matrimonio. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, según 1 de Timoteo, debe odiar el divorcio. La iglesia debe despreciar el divorcio y debe odiar cualquier alteración a la definición y voluntad de Dios para el matrimonio, porque debe amar y debe proteger el matrimonio. Amamos y protegemos el matrimonio porque es un vínculo hecho por Dios, no por el hombre. Mateo 19, versos 5 y 6 dice que el esposo y la esposa se vuelven una sola carne y están unidos. Esta es la enseñanza de Jesús. Amamos y protegemos el matrimonio porque amamos y protegemos el evangelio. Si usted ama el evangelio, entonces usted ama y debe proteger el matrimonio. Porque el matrimonio predica la relación entre Jesús y la iglesia y predica que es un vínculo inquebrantable, inviolable, inalterable. Amamos y protegemos el matrimonio porque lo que Dios ha unido, el hombre no tiene la autoridad de separarlo. Ahora, antes de entrar de lleno al pasaje, quiero que veamos el contexto de nuestro pasaje, porque esto nos va a permitir entender mejor la meditación de hoy. Recuerde que desde el punto de vista cronológico, la semana pasada quedamos que el último capítulo de Nehemías sería el último capítulo del Nuevo Testamento y paralelo a ello, Malaquías. Entonces lo que tenemos aquí es que 400 años después, han pasado 400 años y llegamos al Evangelio de Mateo. Y podemos notar que de una vez más el divorcio ha sido restablecido como una alternativa. En el Antiguo Testamento, después de la denuncia de Dios por medio de Malaquías, el pueblo se volvió a Dios verdaderamente, y entre las cosas que hicieron fue que se separaron de las mujeres paganas con las que se habían unido, divorciándose de sus esposas legítimas. Y usted puede leer al respecto de eso en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. 400 años después de todo esto, el divorcio ha sido restablecido como una alternativa. Los judíos del día de nuestro Señor, encabezados por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, las autoridades, queriendo imitar la vida de los romanos que los ocupaban, han formulado argumentos, opiniones vacíos legales en la ley de Dios para justificar y hacer del divorcio algo aceptable. Comencemos en el versículo 1. El versículo 1 es una especie de transición y tengo que explicarle un poco la escena. El pasaje dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. En el pasaje paralelo a este, Marcos capítulo 9, verso 33, nos indica que el Señor está en una casa en Capernaum. Y nuestro Señor había estado enseñando acerca de la humildad y acerca del discipulado radical. Y entonces Él se levanta y se va de ahí, se va de Capernaum y se va de Galilea. Lo que tenemos aquí
es lo que es conocido como el final del ministerio público de Cristo en la región de Galilea. Por más de un año, Cristo ha estado en esta región ministrando y haciendo milagros. Y ahora se acaba. En este pasaje, lo que estamos viendo en el versículo 1 es que se acaba el ministerio público en Galilea. Y lo que hace Jesús es que cruza a la región de Judea y hace lo mismo que había estado haciendo un año en Galilea. En sus ciudades y en sus villas está predicando, enseñando y haciendo milagros, tal y como lo había hecho un año en la región de Galilea. La región donde Jesús se dirige es conocida como la región de Perea. Ese es el nombre, Perea. Era un territorio gobernado por Herodes. Mientras Cristo está en Perea, junto con la gente que la seguía, se ha infiltrado un grupo de personas, es seguido por los enemigos más acérrimos de Jesús, los fariseos. Los fariseos están mezclados ahí porque quieren una oportunidad para desacreditar a Jesús con el pueblo, quieren destruir su ministerio y quieren destruir a nuestro Señor. Siniestramente se mezclan entre la gente buscando la ocasión de querer hacer caer a Jesús. Y después de considerar las opciones, presentan una pregunta. Y esta pregunta, créanme, es el resultado de algunas horas de planeación. Esta pregunta está perfectamente bien diseñada para intentar hacer caer a Jesús. Sabían qué preguntar, porque sabían en dónde estaban y qué tan pertinente era hacer la pregunta en el lugar donde estaban. Y la pregunta ¿es lícito para el marido repudiar a su mujer, escuche, por cualquier causa? Esta no es una pregunta al azar. Esta es una pregunta muy astuta, es un pensamiento perverso calculado. Y la razón es la siguiente: el divorcio era común entre los líderes. El divorcio era común entre el pueblo. Cuando querían divorciarse, tenían libertad de hacerlo por cualquier razón. El estándar del Antiguo Testamento había sido alterado desde hace mucho tiempo y en su lugar imperaba una perspectiva rabínica que acomodaba a su pecado o su pecado hacia a su conveniencia con respecto al divorcio. La opinión reinante fue dada por un rabino llamado Hillel. Y el rabino Hillel, 20 años antes, dijo lo siguiente, y cito textual: por cualquier razón deshazte de esa mujer. Por cualquier razón deshazte de esa mujer. Usted podía divorciarse de su mujer si su mujer quemaba la cena, por dejarse el cabello suelto. Y no estoy hablando metafóricamente, sino literalmente. Usted podía divorciarse simplemente porque le vio hablando con un hombre, o porque hizo un comentario negativo acerca de su mamá. Usted se podía deshacer de esa mujer si era estéril, o simplemente porque usted había encontrado a otra mujer y ya no quiere estar con ella. ¿Ya? El divorcio era como lo es en la actualidad en nuestro país, por cualquier razón. Ahora recuerde dónde está. Le dije, está en Perea. Y Perea es un lugar que está gobernado por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y este era un hombre impío. Él estaba casado, pero él codició, él deseó a la hermana de su hermano y la tomó como esposa y se casó con ella. Y eso llevó a un enfrentamiento de Herodes Antipas con Juan el Bautista. En Marcos capítulo 6, verso 17 dice la palabra de Dios: Herodes mismo había enviado y había arrestado a Juan y lo había encarcelado debido a Herodías, la esposa de su hermano Felipe,
porque él se había casado con ella, porque Juan le había estado diciendo: Herodes, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. No nada más puedes divorciarte de tu esposa. No puedes divorciarte de tu esposa y robarte a la esposa de tu hermano o de otro hombre. Eso es adulterio. Y lo dijo y una y otra vez. Y a Herodías no le gustó y Herodías quería matarlo. Pero Herodías no había encontrado la manera de deshacerse de Juan el Bautista. Y en una ocasión su hija bailó y el rey le encantó el baile que hizo y le hizo una promesa de darle cualquier cosa que ella pidiera. La muchacha, no sabiendo qué pedir, va con su mamá, con Herodías, y le dice: ¿qué le pediré? ¿Qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y horas después, la cabeza de Juan el Bautista estaba siendo servida en un plato. Cuando Juan enfrentó o confrontó el divorcio en la vida de Herodes, Antipas y de Herodías, le costó la vida. ¿Se da cuenta por qué la pregunta de los fariseos no es al azar? Ellos saben que están en el territorio de Herodes Antipas y quizás si tan solo pueden hacer que Jesús diga las mismas palabras que Juan el Bautista dijo, entonces puedan lograr elevar el enojo de Herodes y de Herodías para con Jesús, y entonces posiblemente sea decapitado Jesús y así deshacerse de Jesús. La postura del divorcio de Juan el Bautista le costó su cabeza. Y cuando escuchan la posición de Jesús, ellos sabían también que podía costarle la cabeza a Jesús. Este es un ataque perverso. Verso 4, después de la pregunta, Jesús les dijo: ¿no han leído que Él los hizo al principio varón y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. El Señor no evita la pregunta. Aun y cuando Él conoce la intención detrás de ella, es valiente como nosotros deberíamos de serlo. Jesús no hace concesiones como lo haríamos nosotros. Con esa afirmación, Él descartó toda tradición, Él descartó la opinión de todo rabino, de toda opinión humana, y remitió todo a las Escrituras. Con esta pregunta, Jesús responde: ¿no han leído? ¿No lo saben? En el pasaje paralelo, en Marcos dice 10:13, ¿qué dijo Moisés? Moisés escribió el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, por inspiración del Espíritu Santo. ¿No han leído lo que escribió Moisés? Pero sabemos que Moisés escribe el Pentateuco por inspiración del Espíritu Santo. Lo que el Señor le está diciendo: ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Dios? ¿No han leído las Escrituras? No me traigan opiniones de personas. No me traigan sus propias opiniones. Remitamos todas las Escrituras. Partamos de ahí. Los que querían hacer caer al maestro están a punto de caer en su propia red de mentira. Están tratando de enredar al autor de las Escrituras. ¡Qué necedad! Y qué ignorancia. Y sabe, eso continúa aún en nuestros días. Pastores, consejeros, las autoridades queriendo poner en los labios de nuestro Señor palabras u opiniones que Él jamás ha dicho o avalado. Como iglesia, como cristianos, como matrimonios, tenemos que remitir todo a las Escrituras, llevar todo pensamiento, toda idea, toda intención, toda conducta a las Escrituras y alinearnos a las Escrituras. Amén. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó, o esto es, ordenó dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos están asumiendo que Moisés ordenó
Recuerda que en el Pentateuco está la ley de Dios. Ellos están elevando el divorcio a un nivel de mandamiento. ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? El pasaje que ellos argumentan y que le voy a pedir que usted busque o se ubique en la palabra, en las escrituras, en su Biblia, es Deuteronomio capítulo 24 del versículo 1 al verso 4. Ellos toman ese pasaje y lo que hacen es alterar el pasaje, o lo que habían hecho era alterar el pasaje para contradecir al maestro. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 24 del verso 1 al 4? Dice la palabra de Dios: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si acontece que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Cuál es el error de los fariseos? Convenientemente, los fariseos dijeron que Moisés ordenaba el divorcio, pero lo que en realidad estaban ocultando era que Dios, por medio de Moisés, estaba regulando o limitando a los que se volvían a casar por divorcio. No está permitiendo el divorcio, está regulando o limitando a los que se volvían a casar por divorcio. Recuerda que el pueblo de Israel estuvo 420 años en Egipto, y cuando Dios los saca de ese lugar, ellos traen consigo costumbres y estilo de vida paganos. Ellos se divorciaban por cualquier cosa e intercambiaban esposas. Y lo que Dios establece es ley para que esas costumbres y estilo de vida paganos no continúen y se propaguen en el pueblo de Dios. Lo que tenemos aquí es que Dios reconoce una realidad. Desde antes de Moisés, a causa del pecado, muchos divorcios habían estado ocurriendo. Ellos han adoptado esas costumbres. Dios reconoce esta realidad. Es por eso que Jesús dice en el pasaje de Mateo, capítulo 19, Él dice las siguientes palabras: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio el diseño no fue así. Moisés lo permitió, no lo ordenó, no lo instauró. Moisés lo permitió. La palabra usada aquí en su traducción original es Moisés lo sufrió. Moisés lo soportó. Moisés no lo aprobó, sino que lo soportó, lo sufrió. No era el ideal, porque en un principio no fue así, pero a causa de la dureza del corazón, por la caída, por el pecado, a causa de no haber sido regenerados, de no tener un corazón de carne, a causa del pecado, Él lo permitió, con mucho pesar lo permitió. Pocas palabras, este es un mal necesario, pero no es un mandamiento, porque tiene cláusulas muy específicas. No es por cualquier causa. Un cristiano que se divorcia sin causa justificable es igual a un pagano que no ha nacido de nuevo. Para un cristiano lleno, controlado por el Espíritu Santo, el divorcio jamás es una alternativa. Un cristiano verdadero siempre buscará la paz y la reconciliación, porque eso fue lo que recibió en Cristo Jesús. Deuteronomio no manda, no ordena, no tolera, no incita, no sugiere el divorcio.
sino más bien reconoce que el divorcio ya es una realidad y que hay que limitarlo, hay que regularlo y remitirlo a situaciones específicas. Es un hecho que para Dios el divorcio contamina, pero la pregunta es entonces, ¿cuáles eran las situaciones restringidas? Ahí mismo en el pasaje, número 1. Si un hombre encuentra una indecencia, algo irreprochable en su mujer. ¿Qué quiere decir esto? El divorcio no se podía dar simplemente porque una mañana se levantó y decide que quería el divorcio. Tenía que presentar evidencia de indecencia. El divorcio fue permitido en caso de mala conducta específicamente sexual. Solamente por eso. Los fariseos convenientemente dijeron, ¿qué es indecente? No puede ser únicamente en caso de mala conducta sexual, no. Es más amplio, incluye cualquier cosa, escuche, esta era la definición de indecencia para ellos. Cualquier cosa que el varón como autoridad determine que es indecente para él, es suficiente. Si para Dios es indecente el defecto físico en el sacrificio, para el esposo el defecto físico de la esposa o incluso el hecho de que quemó la comida de su esposo mientras la cocinaba, es indecente. Es lo que ellos hacían. Si alzó la voz, es indecente. Si habló de la madre del varón, es indecente. Si otros varones vieron su cabello, eso es indecente. Literalmente, por lo que sea indecente a los ojos del varón, él podía repudiarla. ¿Y sabe qué hizo eso? Eso hizo que la mujer sea un objeto. Alteraron o apelaron a la semántica de las palabras para decir que Dios, por medio de Moisés, permitió el divorcio. Número 2. Esos divorcios fáciles a menudo se basaban erróneamente en la conveniente mal interpretación de las palabras de Moisés. Pero la enseñanza de nuestro Señor en estos versículos sella el argumento. Jesucristo dice en Mateo 19, os digo que cualquiera que repudia a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Qué quiere decir y qué debería significar para nosotros? Yo os digo que el que lo dice es Dios. Que el que lo dice es Dios. Es el Hijo de Dios, el Verbo, Dios encarnado, a quien ellos tratan de hacer caer con las Escrituras. Ellos no saben que están tratando con el autor de las Escrituras. Quien habla es Dios hecho hombre, y lo que dice es: cualquiera que repudia, que se divorcia de su esposa por cualquier razón, salvo que no sea que sea adulterio, y se une a otra mujer o a otro varón, eso es adulterio. Y sabe, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Yo sé las intenciones detrás de la pregunta, pero sepan que Dios no hace ni hará concesiones. Iglesia, no importa lo que otros pastores digan u opinen, lo que el gobierno diga, si no es conforme a la palabra de Dios, es conveniente obedecer a Dios antes que a los hombres. Quien dice que el divorcio es pecado, y a los que se manchan con él, a los que permiten el divorcio por cualquier cosa, quien tiene la correcta interpretación de su propia palabra es Dios mismo. Y eso debe ser suficiente para nosotros. No intentemos, ni siquiera pensemos poner en palabras en la boca de Dios sin pensar que habremos de pagar las consecuencias. Siempre ahí en Deuteronomio, la ley ordenaba que el divorcio se diera por escrito. ¿Por qué? Porque en un arrebato de ira, de enojo, uno podría hablar precipitadamente. Y además de ser por escrito,
debe ser delante de testigos que testifiquen que ciertamente se había cometido o que la persona estaba involucrada en una relación indecente. Lo que tenemos aquí entonces es que esto demanda la intervención de la autoridad civil. Los líderes tenían que ejecutar la ordenanza. Número 4, al poner el documento en la mano de ella, él era obligado a darle una cantidad de dinero para proveerle lo necesario. Estas 3 demandas para utilizar un divorcio eran establecidos para que los hombres no se acostumbren a tratar a la mujer como un objeto, sino como una persona que porta la imagen y semejanza de Dios. Jesús cierra el círculo. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús da una excepción a su prohibición del divorcio, la impureza sexual de uno de los cónyuges. Tenga en cuenta que hay una excepción, una excepción. Los fariseos están preguntando si podía haber muchas razones de divorcio. Jesús dice, no es por cualquier causa, es solamente por una. Y es por fornicación o adulterio. Muchos hoy toman la posición de los fariseos y por cualquier motivo que no es adulterio o fornicación, se están divorciando y están divorciando a otros. Porque según ellos han agotado todos los esfuerzos, ya no hay nada más que hacer. Si no eres cristiano, la solución no es el divorcio. Debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para que recibas un corazón nuevo, que el Señor quite tu corazón duro y te conceda uno sensible y puedas ser lleno del Espíritu Santo y puedas ver la bendición en tu matrimonio. Si eres cristiano, uno verdadero, uno que dice ser hijo de Dios, en cuyo corazón, en cuya vida ha sido derramado el amor de Dios, que dice estar lleno o llena del Espíritu Santo, entonces el divorcio no es opción para ti. Buscarás la reconciliación y el perdón. Aún y si alguno peca gravemente, mancillando el matrimonio, solo en caso en que el que pecó no se arrepienta, no se someta a la disciplina de la iglesia, entonces te es permitido el divorcio. Y quiero añadir que esto muestra cuán seria es la fornicación y el adulterio. El mundo se burla de la infidelidad y del adulterio. La fornicación y el adulterio es la materia prima de la televisión, de las revistas. Corre por los pasillos de las escuelas, corre por los pasillos de las oficinas, se están desbordando en las letras de las canciones, en las redes sociales. Continuamente estamos siendo bombardeados con toda la propaganda que incita a la fornicación y al adulterio. Y el adulterio está golpeando el corazón del matrimonio, la unión íntima de su esposo y la esposa, la unión emocional, espiritual y física. Por eso les pido, si aman a Dios, por favor, absténganse de entretenerse o que su familia se entretenga con la impureza sexual de la televisión, de los videos, de las revistas, de las canciones. Absténganse de todo mal. Dice la palabra de Dios, huyan. Huyan, dice 1 Corintios capítulo 6 del 18 al 20. Huyan, ¿qué quiere decir esto? No se hagan fuertes, no lo tomen a la ligera, no sean necios. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y pregunta el apóstol, ¿y no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio, por tanto,
glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si no huyen, ponen en peligro su matrimonio. Si no huyen, ponen en peligro su santidad. La palabra principal que los casados y los que desean casarse deben saber es esta: el Señor odia el divorcio. Punto. Dios no originó el divorcio como parte de su orden para la sociedad. El divorcio es una innovación del ser humano. Debido a la caída, Dios ha establecido regulaciones que restringen las circunstancias en que puede ocurrir el divorcio. Nos equivocamos gravemente si suponemos que tenemos una orden positiva de Dios para el divorcio. Hay una realidad trágica que se manifiesta en las relaciones humanas en el matrimonio. Y sabe, esto es producto de la caída. Génesis capítulo 3 nos da el registro claro del pecado de Adán y Eva y cómo ellos cayeron y se hundieron en impiedad y corrupción. Conforme una mujer busca ser independiente, dominante, busca hacer lo que quiere, busca hacer su voluntad, y conforme el hombre trata de controlar la rebelión y someterla, ambos que están caídos hacen del matrimonio algo feo. Algo feo. Debido a que la mujer está caída, está maldecida con egoísmo y una voluntad y deseos de hacer lo que ella quiere, conforme ella tiene actitudes rebeldes, conforme el hombre es autoritativo, no es amable, pretende ser dominante, ese conflicto lleva al divorcio. Y simplemente es fácil de romper. Es fácil de terminarlo. Ya no me cae bien él, ya no me cae bien ella, ya no me gusta, ya no quiero vivir con él, ya no quiero vivir con ella. O hay alguien mejor para mí. Jesús está aquí diciendo: remitan toda la palabra de Dios. Pueden reconocer el conflicto, pero eso no cambia el hecho de que están unidos en un vínculo que es de por vida y que Dios odia el divorcio. Inclusive donde hay conflictos y desafíos, con todo, si permanecen juntos y se esfuerzan por buscar esta unidad, Dios va a bendecir esa relación porque Él odia el divorcio. Y aunque las conclusiones anteriores pueden parecer demasiado restrictivas para algunos, Dios sabe que me he esforzado por presentar la doctrina del divorcio tal como se presenta en la Biblia. Y por ahora, apelando a las prédicas anteriores, quiero cerrar el círculo citando 9 razones ilegítimas para el divorcio. Voy a hacer eco de las palabras del pastor Tim Challies. Número 1. Hay gente que dice: es que mi cónyuge, mi esposo, mi esposa no es cristiano. O no era cristiano cuando me casé. No se comporta como cristiano. Bueno, en ningún lugar de la Biblia se ve esto como motivo para el divorcio. En ningún lugar. 1 Corintios 7, del 12 al 13 dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, si él consiente vivir con ella, no lo abandone. Pablo claramente insta a los hombres y a mujeres en tales situaciones a no divorciarse, ni siquiera a separarse. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 2, dice que las mujeres casadas con los incrédulos deben estar sujetas a sus propios maridos, de modo que aunque algunos no obedezcan la palabra, se les puede ganar sin una palabra por la conducta de las esposas. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es: en lugar de separarte o de divorciarte, busca la oportunidad de compartir tu fe con tu cónyuge que es incrédulo.
pero de ninguna manera, aunque él no sea cristiano o no te hayas casado por la iglesia cristiana, no te puedes separar. Número 2, no estábamos casados por la iglesia. Bueno, Mateo 19:6 interpreta eso como una excusa ilegítima cuando dice, por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El matrimonio es sancionado por Dios por medio de la ley de las autoridades civiles que Él ha colocado. No me casé por la iglesia, estás casado por lo civil, suficiente para Dios. Ese es el que vale. Y aunque esa autoridad te unió, pretenda desunirte por cualquier razón, no lo puede hacer. No estamos casados por una iglesia, suficiente estás por lo civil. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos. Por supuesto, asumimos como válido, pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es hecho santo por causa de su mujer, y la mujer incrédula es santificada por medio de su marido. De lo contrario, tus hijos serán inmundos. ¿Qué es lo que está diciendo? Según las Escrituras, aquí hay una oportunidad, una vez más, de perdurar por el bien del Evangelio, para que también los hijos puedan ver tu ejemplo piadoso de fe, de obediencia. Sin embargo, en el caso de que el cónyuge del esposo represente una amenaza de peligro a la seguridad física de los hijos o de la esposa, puede separarse, no divorciarse, puede separarse, y la iglesia debe ayudar a salvaguardar la integridad física de esa familia. Pero debe separarse, no divorciarse. Separación no es permiso, no es sinónimo de repudio o de divorcio. No voy a abordar este tema en el púlpito porque cada tema es diferente en particular. Esto tiene que ser abordado en consejería, no desde aquí, pero definitivamente no es razón. Cuarta razón, mi cónyuge es una decepción. Es un proveedor deficiente, no se cuida físicamente. No me hubiera casado si hubiera sabido que en lo que él me estaba metiendo. Me merezco algo mejor. Esas son frases que dicen. Bueno, su cónyuge puede entristecerlo, decepcionarle enormemente. Sin embargo, esta no es una excusa legítima para divorciarse, sino una oportunidad para crecer en la confianza y dependencia en el Dios que ordenó el matrimonio. Proverbios capítulo 3, versos 5 y versos 6 dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Es una oportunidad para crecer en confianza. Es una oportunidad para reflejar la fidelidad a Dios hasta el final. Hasta el final. Ser fieles a Dios hasta el final. Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor, de tu Señor. Has sido fiel. Quinta razón, ya no estamos enamorados. Miren, Mateo 5:44, Dios ordena amar a nuestros enemigos. Si Dios ordena que amemos a nuestros enemigos, entonces podremos amar a nuestro cónyuge. Aunque usted lo considere su enemiga o su enemigo. Incluso si los sentimientos románticos que una vez definieron las fases de noviazgo, la luna de miel, los primeros años han menguado. Recuerda, el pacto matrimonial es vinculante hasta la muerte, no hasta que uno de los dos deje de estar enamorado. Dietrich Bonhoeffer decía, el pastor,
Cito, ya no es tu amor el que sostiene el matrimonio, sino ahora tu matrimonio sostiene tu amor. Cuando amas a tu cónyuge por obediencia a Cristo, confía en que Dios puede ayudarte o ayudarle a restaurar el afecto que se ha perdido. Al principio, sí es verdad que el amor sostiene el matrimonio, pero con el tiempo es el matrimonio el que sostiene el amor. Me casé con la persona equivocada, éramos demasiado jóvenes. Bueno, tal vez su cónyuge no cumple con los criterios actuales de un esposo o una esposa piadosa. Eso no quiere decir que tu alma gemela está esperando por ti en otro lugar. No. La persona que Dios tiene para ti es la persona con la que estás ahora. Y así va a ser hasta el final de tus días. Si estás luchando con estos pensamientos, debes confesar cualquier pecado de desobediencia y necedad ante Dios. Recibir de Dios y continuar con la seguridad de que Dios obra en todas las cosas para nuestro bien. No he terminado. Número 7. Me debo a mí mismo, a mí misma ser feliz. Dios no querría que yo fuese infeliz. Mira, hay una gran diferencia entre la felicidad mundana y la felicidad piadosa. La felicidad mundana depende de las circunstancias. El último, la felicidad piadosa prevalece a pesar de las circunstancias. Las temporadas, los momentos más oscuros del matrimonio pueden llevarnos o tentarnos a la desesperación, pero la verdadera felicidad en Dios nos lleva a través de esa oscuridad para agradecer a Dios por cualquier sufrimiento que pueda enfrentar para la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:21 dice la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él nos ha dejado el ejemplo. ¿Cómo ha amado Cristo a la iglesia? Suficiente tenemos para eso. No había nada bueno en nosotros y Él nos ama. Nunca ha renunciado a nosotros ni lo hará. Tiene suficientes razones para dejarnos de amar o de divorciarse de nosotros y aún así no lo ha hecho. Dio su propia vida y cerró ese pacto, selló ese pacto con su propia sangre. Y Él no se avergüenza de nosotros. ¿Qué razones tenemos nosotros para divorciar? Ninguna. ¿Le damos dolores de cabeza? Por supuesto. Somos difíciles todo el tiempo. Pecamos todo el tiempo. Hemos traicionado a Dios muchas veces y Él no nos ha dejado. ¿Qué razones tendríamos nosotros? Si crees que puedes ser feliz fuera de la voluntad de Dios, entonces estás cautiva o cautivo a una mentira de Satanás. Y te pregunto, ¿de verdad quieres enfrentarte a la soberanía y a la sabiduría de Dios? Solo déjame decirte lo que dice Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Definitivamente es mejor luchar y esforzarse que desafiar a Dios en el rompimiento del matrimonio. Número 8, otra. Me dicen que debería dejarlo o dejarla. Una vez más, es importante que te comprometas por completo con Dios, con su palabra, permitiendo que el Espíritu Santo se convierta o sea tu consejero, sin importar las opiniones diferentes que escuches en otros lugares. Y de ser posible, rodéate de personas cuya sabiduría se basa en la verdad de la Biblia.
no en lo que dice fulano o lo que leyó perengano. Y número 9 y último, Dios me perdonará. Si lo hago, Dios me va a perdonar. Él me ama, me va a perdonar. Y este es un principio. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién ha tentado a Dios? Sabes que es pecado, pero lo voy a hacer. Total, Dios me va a perdonar. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo podemos nosotros, los que morimos al pecado, los que hemos nacido en Cristo, pensar que podemos seguir en el pecado? Nuestro Dios está lleno de gracia, pero eso no es para que incentive nuestro deseo de pecar. Eso no debe incentivar tu deseo de pecar, sea cual sea. El que tú sepas que Dios te perdona, eso no es un incentivo para que tú hagas lo o pienses que puedes hacer lo que tú quieras y que Dios va a llegar y sí, no pasa nada, te perdono esto. No. Dios está lleno de gracia, pero eso no debería hacer que nos aprovechemos de Él. En cambio, debería hacernos vivir y producir en nosotros deseos de obedecer, de cumplir la voluntad de Dios. Cristo murió para que ya no seamos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Marcos capítulo 10, verso 9. Si realmente amas a Cristo, te voy a decir algo, si realmente amas a Cristo, no vas a separar lo que Él unió. Así de simple. La obediencia al mandato de Dios con respecto al matrimonio trae bendición y alegría. Ahora, esto no quiere decir que la obediencia va a ser fácil. No. Toda persona casada sabe que esto no es así. No es fácil. Jesús nunca dijo que la obediencia sería fácil, pero la obediencia significa bendición y recompensa en esta vida y en la vida futura. A los no casados les digo, concluyo, tengan cuidado con quién se casan. Tengan en cuenta que cuando te cases te unirás en un compromiso de por vida y no puedes olvidar que el Señor es testigo cuando hagas esos votos. Para los casados, cuando surgen problemas, la salida siempre es la reconciliación. Recuerda quién es el testigo. Él no olvida. Recuerda que lo que Dios unió, nadie tiene el aval de Dios para romperlo. Acércate al pastor o a una hermana o un hermano para obtener consejo. No juegues ni te expongas a la tentación. Huye, escapa y sobre todo oren para que la gracia y la sabiduría de Dios les conceda reconciliación y paz. Amén. Oremos. Padre,